Saludos a todos. José María Mateos no menciona a una logia de nombre Arquitectura Moral en su obra. Es falso que José María Mateos la mencione. Vamos a dar pruebas de que esto que se reparte en logias y grandes logias es completamente falso. Y eso se logra revisando el libro para mostrar las evidencias. José María Mateos no menciona a una logia de nombre Arquitectura Moral en ninguna parte de su libro. Lo que vemos en la pantalla es el original, la primera versión de la portada del libro Historia de la Masonería en México desde 1806 hasta 1879. Lo firma José María Mateos, fundador y gran luminar del Rito Nacional Mexicano, publicado con autorización del Supremo Gran Oriente del mismo rito en su periódico oficial La Tolerancia, esta fecha de 1884. Y abarca, como vemos en la parte superior, desde 1806 hasta 1879. Esta otra versión, inmediatamente posterior, abarca desde 1806 hasta 1884. Es la misma historia de la masonería en México de José María Mateos, fundador del Rito Nacional Mexicano, gran inspector general y venerable maestro de la respetable logia Fortaleza, publicada con autorización del Supremo Gran Oriente del mismo rito en su periódico oficial La Tolerancia. Está fechada en México en 1884. Y vamos a probar que es falso que se mencione a una logia de nombre Arquitectura Moral en el libro. Eso tiene que ver con el tomo Historia de la Masonería en México del capítulo 1. Lo vemos aquí. Esta es la lámina en la que se menciona a la logia y no se menciona su nombre. Vamos a leerlo. ¿Desde cuándo fue introducida entre nosotros? Se habla de la masonería. Desde el año de 1806. Así que cuando nosotros veamos que alguien refiere masonería desde 1806, se está mencionando a José María Mateos, sin citar su nombre, porque es el único que fija la fecha de la aparición de la masonería en México en 1806. Desde esa época sola data la masonería en México, pues no hay constancia alguna de que antes de ella se hubiera establecido ninguna logia. La vigilancia que se ejercía por el gobierno y la absoluta prohibición de toda reunión que pudiera infundir sospecha tenía a los mexicanos en un completo aletargamiento. Sin embargo, de esto, en el citado año de 1806 fue fundada una logia que tenía sus reuniones en la calle de las Ratas. Hasta allí. Esto es suficiente para demostrar que José María Mateos no le pone nombre a la logia. Dice, fue fundada una logia y no le pone el nombre de Arquitectura Moral ni ningún otro nombre. Y esto sería suficiente para hacer la demostración porque en ninguna otra parte del libro hay nada al respecto. Estamos hablando del capítulo 1, del capítulo 2 en adelante son hechos muy posteriores a estos. Se narra la consumación de la independencia, la relación de los ritos, en fin, hasta llegar a la época de Porfirio Díaz. Entonces es el único punto en que podría estar el nombre de la logia y no está. Vemos en amarillo, fue fundada una logia. ¿En qué parte está el nombre de Arquitectura Moral? En ninguna. No está, pero a pesar de eso se repite. Lo repiten personas que no han leído el libro. Y como no lo han leído, incurren en el error de repetir algo que alguien les dijo, pero que no consta en ninguna parte. Ya con esto acabaríamos la transmisión. Pero vamos a leer algunas otras dos láminas para ver cosas subsecuentes de José María Mateos que no tienen una relación estrecha con lo que es la transmisión, pero sí vale la pena volver a recordar. Así que dice esta lámina, fue fundada una logia, no tiene nombre, ni Arquitectura Moral ni ningún otro, en las Ratas 4. Ahí vivía el regidor Manuel Ullando, y la logia la estableció un señor de nombre Enrique Muñiz. Y vamos a ver quiénes pertenecían. Dice que pertenecía a Ullando, el dueño de la casa, el marqués de Uruapa, que se llamaba Alejandro Cosío, era su nombre civil. El marqués de Uruapa obviamente es un título nobiliario. El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, y otros. Más abajo vemos que están Gregorio Martínez, Feliciano Vargas, José María Espinoso, Miguel Betancourt, Ignacio Moreno, Miguel Domínguez, que seguramente es el corregidor, aunque no lo dice, el esposo de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Y los más importantes, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. ¿Da pruebas José María Mateos de su dicho? No, no lo da.
Y los especialistas, los principales especialistas sobre el tema, dicen que esta afirmación es gratuita, que no tiene fundamentos y de hecho el autor no aporta ninguna prueba. Dice también que todas estas personas, no dice en qué momento pudo haber ocurrido, pero cuando ocurrió, pasaron una noche en la casa 5 de la misma calle de las Ratas, donde vivía un señor llamado Lindo. Llamado quiere decir apellidado Lindo. No sabemos por qué, siendo la ceremonia en la casa de Lullando, no pasaron la noche en la casa de Lullando, sino en la casa del señor Lindo, en las Ratas 5. ¿A poco no cabían en la casa de Lullando? No hay más en la historia de la masonería en México que esto. Y de esto se han agarrado muchos masones tradicionales que se aferran a un hecho que no tiene sustento para decir que Hidalgo y Allende fueron masones. Esto no se puede probar, aquí no da pruebas el autor y nosotros nos seguimos quedando con que al no haber pruebas nadie puede decir que Hidalgo y Allende fueron masones. Pero nuestro tema no es este, lo hemos discutido en otros espacios. Ahorita mismo de lo que se trata de probar es que en ninguna parte hay algo que se llame arquitectura moral. Vemos esta última lámina, fundamental para la narración de la historia de la masonería mexicana, porque contradice a la tradición, y es lo siguiente: ningún documento oficial existe que pueda dar idea del origen de la logia. O sea, no hay documentos de ningún tipo, ni pruebas de ningún otro tipo. No se puede probar su origen, ni su procedencia, ni su duración. Se dice que se fundó en 1806, pero no dicen cuándo pudo haber sido que Hidalgo y Allende ingresaron a la logia. Pudo haber sido en el propio 1806 o en 1807 o en 1808, que supuestamente se disolvió la logia. Pero de eso no hay pruebas, y aquí lo dice el propio autor. Dice que tampoco se sabe si tenía algún fin político, pero sí debemos creer que fue el foco donde comenzó la independencia de México. Fíjense cómo, ante la falta de pruebas, el autor pide que se le crea. No da pruebas, pide, créanme, créanme. Y esto es el párrafo sustancial de donde ha salido tantas veces la afirmación falsa también, no se puede probar, de que allí, en esa logia sin nombre, comenzó la idea de la independencia en México. No se puede demostrar esa parte. Tampoco se puede demostrar que Hidalgo haya tenido en algún momento alguna relación, contacto con masones o con la masonería, ni que la masonería haya impulsado la independencia. No hay pruebas en ninguna parte, es una afirmación gratuita que se repite una y otra vez, pero tampoco es el tema de hoy. El de hoy nada más es demostrar que José María Mateos en ninguna parte habla de una logia del nombre de arquitectura moral. No está. Mienten quienes lo dicen, sea quien sea, miente. Y concluimos. Es falso que José María Mateos mencione a una logia del nombre de arquitectura moral en su libro, La historia de la masonería en México. Sí hubo una logia de arquitectura moral, efectivamente, lo dice Lucas Alamán y otros, pero mucho tiempo después, en 1817 y 1818, a un lado del Palacio Nacional. Tema de otra plática que ya hemos dado y que hoy comentamos nada más de pasada. De estar a un lado del Palacio Nacional, esta logia de arquitectura moral, la real, la histórica, la cierta, la que sí existió, se pasó a la calle del Coliseo Viejo, ahora 16 de septiembre, en la Ciudad de México. Pero es una historia completamente ajena a José María Mateos y a Miguel Hidalgo, porque ya para entonces Miguel Hidalgo tenía varios años de fallecido, de haber sido fusilado. Entonces, no es cierto que José María Mateos mencione a una logia de nombre de arquitectura moral. Ojalá esta evidencia sirva para interrumpir ya la cadena de afirmaciones que sostienen ese dicho y que es, por supuesto, completamente falso. Hasta la próxima.